Bueno, como decíamos la semana pasada, estamos ya viendo los principios radioópticos y las diferentes posiciones del rayo y lo que eran angulaciones positivas, angulaciones negativas. Yo sé que eso ahora les resulta un poquito extraño, eso de angulaciones positivas y negativas y rayos centrales, pero de pronto ustedes se familiarizarán con eso y va a salir automático, como sin ninguna preocupación. Bueno, hablábamos del rayo central, de la dirección del rayo central, los ángulos verticales o de altura, o sea, dijimos que, ok, los rayos verticales o de altura, o sea, se refiere, les voy a explicar ahora mismo. Para el maxilar superior, el cono debe venir así desde arriba hacia abajo, eso es posición positiva, y posición negativa es desde abajo hacia arriba. Eso cuando ustedes tengan el equipo y estén trabajando con el paciente y en la boca, ustedes se darán cuenta que eso no tiene ninguna complicación. Así que vamos a ver a eso que se refiere cuando hablamos de ángulos verticales o de altura. Angulación positiva, angulación negativa. Es una angulación negativa, pero ustedes lo verán muy bien. Es una angulación, fíjense, esta de la izquierda está en una angulación negativa. Como ustedes ven, el cono está dirigido desde abajo hacia arriba. ¿Entienden esto? La posición, miren cómo viene el cono de abajo hacia arriba, y esta es una angulación positiva que viene de arriba hacia abajo. Eso es lo que hay que recordar: positivo de arriba hacia abajo y negativo de abajo hacia arriba. Muy bien. Miren aquí. Esa angulación donde está la flecha, ¿es positiva o negativa? Esta, donde estamos viendo la flecha. Negativa. Exactamente. Y esta, positiva. Exactamente. Muy bien. Eso es lo básico, lo esencial. Entonces, esta fue una regla que en un momento estuvo, vamos a decir, de moda, como la ropa y los zapatos y los peinados. Estuvo de moda lo que era la regla de las 7, de la Z, que ustedes ven como la Z, que se utiliza para recordar, parece no es que esté descrito en ningún lado, pero es una regla que se utiliza. Y como ustedes ven, en el maxilar inferior, ¿qué angulaciones tiene? ¿Negativa o positiva? Aquí abajo. Esa flecha. Negativa. Exactamente. Entonces comienza desde los molares, premolares y los incisivos. Eso es negativo menos. Y va subiendo. La ventaja de esa regla era que no era sencilla, era de 10 en 10, menos 0, menos 10, menos 20. Cuando pasaba arriba, entonces más 30, más 40 y más 50. Eso es una referencia. Eso no es exactamente ni matemáticamente así, pero sirve como guía saber que abajo, en los molares, empezamos desde 0, en los premolares vamos a 10, a 20, más 30, más 40 y 50. Es decir, que va subiendo de 10 en 10, independientemente que comience en posición negativa y pase a la positiva. Esta es una técnica que la diseñó este profesor Lemaster, que es útil sobre todo para cuando están haciendo endodoncias y tratamientos, sí, endodoncias en los molares superiores, que se evita, como dice ahí, superposición del hueso cigomato-malar. Esa es la técnica de Lemaster. Eso es poniendo un rollo de algodón por la cara palatina, como ustedes verán, es muy sencilla. Fíjense. Se pone un algodón ahí. ¿Esa es la cara palatina o la vestibular? ¿Cuál lado es esa? Fíjense bien. ¿Quién me dice? ¿Dónde está la flecha? ¿Es palatino o es vestibular? Palatino. Exacto. Que palatino. Exactamente, muy ¿Cuál es bien. la posición de la raíz? O bueno, la posición del diente. Exactamente, esa es una posición palatina. Entonces, ¿qué es eso? ¿Dónde está esa flecha? ¿Qué hueso es ese? La apófisis cigomática. El malar, exactamente. El malar es ese. Ese cigomato malar. El hueso malar, porque ¿y esto qué es? Arriba de los molares. Esa estructura hueca. ¿Qué es eso? Es el seno maxilar. Exactamente, muy bien, exactamente, el seno maxilar. Entonces, el seno maxilar. Entonces, ustedes ven con esta proyección, cuando si nosotros dirigiéramos el rayo central desde aquí hasta aquí, buscando la bisectría entre este diente y la placa, posiblemente habría una superposición de esa estructura aquí. Pero si nosotros le ponemos un rollo de algodón aquí, ahí en esa cara palatina, ahí, la película, en vez de estar así, se va a poner así, como esta línea, porque se va a poner
paralela, por decirlo así, se va a poner completamente paralela al eje del molar. Entonces nosotros podemos dirigir el rayo central así y nos evitamos la superposición del hueso malar, que a veces cuando hay que hacer tratamiento de conducto, el hueso malar nos impide visualizar bien los ápices. Pero eso ustedes lo entenderán más adelante. Pero ya tienen el concepto. Mírenlo aquí, por ejemplo. El mismo principio. Si seguimos aquí la técnica de la bisectriz, va a ocurrir lo mismo. Pero cuando se mete el rollo de algodón, ustedes ven esas cositas moradas, medio rojizas, cuando se pone aquí, eso hace que podamos dirigir el rayo completamente perpendicular al eje de la placa y el eje de la muela. Esa es la técnica de LeMaster. Miren aquí. Miren aquí, más en grande. El rollo de algodón colocado por la cara palatina nos permite dirigir el rayo central perpendicular al eje de la muela y al eje del diente. Si no hiciéramos esa técnica y tratáramos de buscar la bisectriz entre esta y esta, entonces se nos habría una superposición de esta parte del malar. Entonces, esa es una técnica que resulta útil y es bueno recordarla cuando le toque hacer radiografía endodoncia en molares superiores. Esta técnica también, la aleta de mordida, tiene su uso, sobre todo actualmente, como una forma de economizar radiografía. Ustedes le hacen una panorámica, una radiografía panorámica y dos aletas de mordida. En inglés se llama bite wing. Se escribe bite wing, o sea, dos aletas de mordida. De cada lado ven si hay cualquier carie en los molares. Miren, por ejemplo, aquí te ven una carie en este premolar. Es decir, que lo que no se ve es la corona. No hay espacio para la corona, pero te permite visualizar. Digo, no hay espacio para los ápices, perdón. Solamente te permite visualizar la corona. Entonces, con eso, con dos radiografías de aleta de mordida o bite wing, tú puedes ver, descartar cualquier carie proximal. Y con la panorámica tiene una visión de conjunto. Es decir, si te interesa cualquier detallito, bueno, le puede hacer una aleta de mordida o hasta una periapical en caso que fuese necesario. Esa es una técnica también que se usa mucho cuando se está trabajando con grandes poblaciones y resulta a la vez más económica. No es lo mismo hacer un chequeo de 14 placas que una panorámica y dos aletas de mordida. Esa es la ventaja de esa técnica. Aquí ahora vamos a ver brevemente lo que es el proceso de laboratorio. La exposición, que es obtener, como dice, obtener registro latente de la proyección mediante película radiográfica. Exposición es cuando tú llevas la película y disparas el equipo. Entonces ya tú tienes un registro latente. ¿Por qué decimos que es latente? Porque no se puede ver hasta que tú no hagas el proceso de laboratorio. Es un registro latente que tú no tienes la imagen, necesita el proceso de laboratorio. Entonces, el primer paso en la toma de radiografía es la exposición. Claro, estamos hablando de radiografía convencional. Si habláramos de radiología digital, ya eso no existe. Esos pasos no existen. La radiografía digital no requiere el proceso de laboratorio. Por eso es que se está incrementando tanto y está teniendo tanta popularidad, porque simplifica todo el proceso. Esto, como dice aquí, es un proceso químico cuya finalidad, cuyo objetivo es transformar la imagen latente, fíjese esta frase, esta palabra, latente, en visible y permanente. ¿Qué quiere decir latente? ¿Alguien me puede decir qué significa ese término? Que la imagen está en la película, pero aún no se puede observar. Hay que procesarla. Exactamente, muy bien, ese es el concepto, Está en la película, pero no visible. Tampoco podemos decir que es invisible, pero no se ve. Entonces, el proceso de laboratorio, el proceso se divide en revelado, detención. Detención se refiere a parar, porque son tanques, en uno está revelado. Entonces, detención se refiere a lavar para eliminar los residuos del revelador, fijado, que es otro tanque, lavado, otro tanque, y secado. Es decir, hay que tratar de que no se contamine, por decirlo así, que no se pase parte del líquido de revelado al de fijado, porque entonces eso se va a desnaturalizar el proceso. Revelado, detención, o sea, para fijado, lavado y secado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me lee lo que dice eso, el cuarto oscuro, el proceso de laboratorio? ¿Quién me puede leer eso? A ver. Todavía no se pasa solamente
Yo por lo menos solamente puedo ver el título. No está viendo una cosa que dice consiste en un proceso químico, no lo ve. Nadie lo Ah, ve. bueno, consiste en un proceso químico cuyo objetivo es transformar la imagen latente en visible y permanente. Exactamente. Y se divide en, Revelado, detención, fijado, lavado y secado. exactamente lo que decimos, eso es muy bien. Como ustedes pueden ver, la escuela de nosotros tiene un diseño de cuarto oscuro de libro, porque esa escuela fue diseñada copiando modelos estandarizados de Europa y de Estados Unidos. O sea, esa escuela fue hecha con todas las de la ley. Lo que pasa es que en ese momento era grande y, por decirlo así, tenía espacio suficiente. No había tantos pacientes, no había tantas cosas, pero la escuela era copiada de libros. O sea, fue una escuela de libros con todos los reglamentos que se requerían. Entonces, como ustedes ven, fue diseñado lo que se llama el modelo en laberinto. ¿Tú sabes lo que es un laberinto? Aquí, porque los rayos, la luz, cuando entra aquí, choca y no pasa, o sea, choca y entonces eso quiere decir que la luz no atraviesa, entonces mantiene, por decirlo así, una zona oscura dentro del interior del cuarto. Fíjense que en una zona de laberinto, la luz no choca y no dobla, ¿verdad? Porque la luz no dobla, no tiene guía para doblar y enderezar. O sea, la luz se propaga en línea recta. Mira, y entonces es el modelo cuarto oscuro y aquí están los tanques de revelado y de fijado. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto es un modelo ideal que tenemos en la escuela. Claro, con el tiempo ya en esa época ni se mencionaba, ni se visualizaba todavía lo que es la radiografía digital. Sí, se hubiera ya visualizado, pero ya los tiempos han cambiado y ahora estamos pensando en radiología digital. Y en esa época ni siquiera existía la panorámica todavía cuando se hizo la escuela. Eso fue en los años 40 y tanto por ahí, cuando se inauguró. Es decir, no existía ni la panorámica, no existía, ni existía tampoco la radiografía digital. Para que ustedes tengan una idea de por qué eso es así. Entonces, como ustedes ven, estos son los pasos para revelar una placa, que son muy simples. Eso tiene una orejita que se levanta del lado opuesto al área de sensibilidad. Se levanta esa orejita, se abre. Todo eso debe hacerse dentro del cuarto oscuro, tratando de no tocar la película para no contaminarla con las huellas digitales. Eh, un detallito que le puedo decir, cuando a ustedes les toque revelar muchas placas, vamos a decir, muchas placas podrían ser 8 o 10 o un chequeo, lo que fuera, traten de no abrirlas todas, porque ¿qué ocurre? Cuando ustedes abren las primeras placas que ustedes abren, inmediatamente entran en contacto con la luz, aunque sea una luz inactínica, pero esa película comienza a sensibilizarse. Entonces traten de abrir pocas, revelarlas, lavarlas, detener ese proceso y volver a hacerlo de poco en poco. Si uno quiere revelarlas todas, puede ser que las primeras tengan una sensibilidad distinta porque recibieron más luz que las últimas. Ese es un detallito que uno lo va desarrollando ya, son mañas que uno va cogiendo ya con la experiencia, no revelarlas todas al mismo tiempo, si son muchas. Si son 3 o 4 está bien, pero si son 8 o 9, traten de no revelar. A lo mejor tengan 2 ganchos y revelen un paquetico y hagan en grupos pequeños para que no se le dañe las placas. Eso no lo dicen los libros, lo dice la experiencia de la vida. Los pasos de laboratorio, bueno, esto es un equipo, un dispositivo que se llamó un procesador automático, en el cual las placas se metían por un lado y salían por el otro lado completamente ya secas. Pero realmente ese tipo de dispositivo, cuando hay tanto volumen, a veces es difícil el manejo. Por eso allá hay uno o dos, pero se dañaban porque no aguantaban el tiro de esa escuela cuando estaba trabajando a plena capacidad. Procesador automático, como ustedes ven, le llaman así, se entra por un lado la placa, eso adentro tiene una serie de cilindros, tiene tanque de revelador y tanques de fijador. Y eso, al final, por aquí te sale la placa ya revelada. Un problema también es que como las placas radiográficas dentales son tan pequeñas, no se pueden rotular. Rotular quiere decir poner el nombre de fulana de tal, Juana Pérez, Amaril y Betrón. No se le puede poner el nombre de nadie, porque son plaquitas muy pequeñas. Entonces, si ustedes se te mezclan todas esas placas, después tú no vas a saber de quién es quién. Por eso es un proceso que debe manejarse con cuidado y prácticamente no ha tenido una gran difusión. Estos son modelos de procesadores automáticos, manuales,
algunos, otros realmente complejos. Mírenlo aquí, como dice, se mete la placa, eso va pasando por una serie de rodillos y de rolos que te la va lavando cosas, y al final, miren, el calentador y te la tira. Pero realmente eso allá nunca funcionó a cabalidad, ese mecanismo, el procesador automático. Se lo menciono como cultura para que ustedes sepan. Claro, en los hospitales sí se puede manejar porque las placas son grandes. Una placa de tórax es grande, de hecho tú las rotulas, le pones el nombre fulano de tal, la fecha y todo, y hasta el doctor que le indicó, pero son placas más grandes que tienen más espacio. Una placa de tal tiene muy poco espacio para tú escribir tantas cosas. Estos son cuartos, vamos a decir que cuartos oscuros portátiles en consultorios donde no hay mucha disponibilidad de espacio. Entonces se tienen ahí, son tanques, eso tiene los tanques necesarios para hacer el proceso. Entonces, como dice aquí, la acción del revelador, no vamos a entrar en muchos detalles de los componentes porque ya eso te lo venden todo preparado, eso viene preparado, pero en una época, en su principio, el mismo odontólogo tenía que preparar el aluro, el que se tal cosa, y preparar las proporciones y todo, hidroquinona, todos los componentes que tenía. Pero ya eso no vale la pena, eso viene en un frasco preparado en la proporción adecuada. Entonces la acción del revelador es eliminar, o sea, los cristales de aluro o de plata, lo que sale de plata, se reducen a plata metálica, que al final eso se convierte en un polvo negro. Eso es revelador. El fijador, bueno, detiene el proceso de revelado y disuelve los cristales de plata no expuestos y se endurece y se aclara la imagen. Eso, como le digo, son frascos, por decirlo así, que vienen preparados. Ya no es necesario que el odontólogo tenga que buscar la fórmula de distintos componentes, porque todo eso viene estandarizado y con alto control de calidad. ¿Qué factores pueden hacer cambiar el tiempo de revelado? Como ustedes ven, el tipo y marca de la película. Ya todas vienen más o menos con el mismo grado de sensibilidad, pero a veces hace algunos años, venían las películas rápidas, ultra rápidas, películas regulares. Entonces, si tú la querías ultra rápida, entonces tú la pedías ultra rápida. O si la querías normal, dependiendo, y eso variaba costo. Ya todas las películas vienen más o menos estandarizadas a un tiempo determinado. Después, el revelador importante. A veces los reveladores, los líquidos, con el tiempo se van desgastando, se van poniendo, por decirlo así, se van cansando los líquidos, el revelador, entonces hay que cambiarlo. Eso puede terminar. Si el revelador ya tiene mucho tiempo de uso, eso va a hacer que pierda efectividad. La agitación de la película, eso era un recurso que uno utilizaba, era mover mucho, como mover la película dentro de la radiografía, dentro del tanque de revelado. Eso podía influenciar un poquito. Y la temperatura. Mientras más alta la temperatura, eso aceleraba el tiempo de revelado. Si estaba fría, lo retrasaba. Si estaba caliente, un poquito caliente, lo aceleraba. Todas esas cosas podían modificar un poco el tiempo de revelado. Como dice ahí, dijimos el tipo y marca, revelador, la agitación de la película y la temperatura del tanque. Entonces, procedimientos que se utilizan para revelar. Este que vimos aquí, tiempo, temperatura, es el procesador automático. Ese en la escuela no se utiliza, como le dije, porque esas máquinas, esos procesadores no funcionaron con el tiempo y con el alto volumen de la escuela, el alto volumen de placas. Eso no realmente, en principio, cuando se abrió la escuela, que había con pocos pacientes, pudo funcionar, pero después ya. Entonces, esos dos métodos. Tenemos el método tiempo-temperatura, que es automático, y el visual, que es el que se utiliza. ¿Qué quiere decir visual? Que eso lo controla cada operador. Uno desarrolla, por decirlo así, una cierta sensibilidad, una cierta capacidad para saber cuándo ya la placa la debe pasar de un tanque a otro. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo con eso? ¿Alguien me puede explicar con su palabra a ver qué quiere decir eso? Bueno, en el laboratorio algunas de nosotras nos enseñaron que, por ejemplo, cuando lo pasamos en el revelador primero, Exacto. cuando lo sacamos, lo sacudimos un poco para quitar el exceso y lo ponemos en la luz, en la roja. Entonces, si vemos los bordes anatómicos del diente, significa que ya el revelado está bien y procedemos a llevarlo al agua. Y luego de ahí al fijado.
Exactamente. Eso es lo que, por eso se llama método visual, porque tú lo controlas con tu vista, con tu ojo, ¿no? Es algo muy subjetivo, muy empírico, pero vamos a decir que es un arte que tú tienes que desarrollar. Es una habilidad que tú tienes que desarrollar. Muy bien explicado. Eso es. O sea, te enseñan eso. Tú sabes, como le dije al principio, revelado, lo lavas y después cuando tú ves las imágenes, como tú muy bien dijiste, entonces tú lo pasas ya al fijador. Eso se llama método visual porque se controla todo. No hay ningún aparato, ningún dispositivo como el método automático. Eso es visual porque tú lo controlas con tu vista y tienes que desarrollar una cierta destreza, una cierta pericia para eso. Muy bien. Entonces, detención o enjuague, consiste en sumergir y agitar en agua corriente para parar los restos para eliminar los restos de la solución reveladora. Eso es el primer paso. El otro paso, fijado, eliminar las sales de plata que no fueron sensibilizadas por las radiaciones y entonces queda la imagen de la plata metálica, la imagen negra de la plata. Ese es el proceso. El lavado, eso. Eliminar totalmente los compuestos que están en la emulsión y una vez retirada la película del fijador. Muy bien, eso es. Secado, eso, eliminar toda la humedad porque a veces se quedan gotitas. Eso depende, uno allá lo puede poner o colgando en un gancho que le dé sol o si el secador, eso debe tener una resistencia que caliente y un abanico para que tire. Pero todo depende. A veces uno lo que hace es que lo puede poner al sol o lo pone frente a una salida de cualquier ventilador, cualquier cosa, para eliminar ya que la placa se seque, porque es importante que la placa esté completamente seca antes de almacenarla, porque si la almacenan mojada, se van a pegar y se van a dañar. Ok. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok. Entonces vamos al principio, del principio de arriba, vamos a dar un repaso de todo lo que hemos visto, todo. Le vamos a pasar rápidamente ya, como ustedes saben. Vamos a empezar. Bien. Lo ven ahí ya al principio, ¿verdad? ¿Qué jóvenes? Sí, man. Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar desde arribita. Ya esto va a ser en un helicóptero, en un jet. Vamos a pasarles rápido. Bueno, recordar todo, la historia de los rayos X, que empezó, nos quedan 4 minutos, pero después volvemos a enganchamos y seguimos. Empezó primero con los trabajos de William Morgan en Londres, en la Sociedad Real de Inglaterra, haciendo circular corriente eléctrica en un tubo vacío. Se veía una luz verde azulada, una luz color verde azulada. Después Röntgen en 1895, en noviembre, en Bavaria, descubrió los rayos X. ¿Cómo descubrió los rayos X? En su laboratorio, en su casa, experimentando con una pantalla de platino cianuro de varios. Ustedes todos han escrito su trabajo y más o menos lo tienen fresco, lo tienen a la memoria. La radiografía primera, esa no es la original, la primera radiografía fue en la mano de la esposa de Röntgen. El tubo de Crookes, más o menos fueron los antecedentes. ¿Qué más? Mira, esa sí es la radiografía, primera radiografía original, que tomó, ¿qué tiempo tomó más o menos? ¿Alguien me puede decir? Eso tomó 1 minuto, 2 minutos. ¿O qué cantidad tomó, más o menos? ¿Alguien que recuerde? Repita. ¿Qué tiempo tomó hacer esa radiografía de la mano de la esposa de Röntgen? 25 minutos no fueron. Más o menos, por ahí, exactamente. Fíjense. De 25 a 30. Exactamente. Fíjense todo el tiempo y la radiografía no es que fuera la gran cosa, claro, en ese momento eso fue lo último, pero fue el principio, ya ustedes saben. Aquí esta gente trabajando en los laboratorios, haciendo todas las cosas, el Museo de Röntgen, en la casa donde él hacía sus experimentos, en los primeros equipos de rayo X, que no eran tan portátiles. Este era el laboratorio de Röntgen. El tubo haciendo la luz verde famosa que se veía. Se puso de moda hacer radiografía de los pies para que los zapatos, para saber si el zapato te ajustaba bien. Eso era en la zapatería de Londres, de Nueva York, de las grandes capitales, sí, las grandes ciudades, perdón.
hacer radiografía de los pies para ver si te ajustaba y te daba un certificado y todo, que tú no tenías problemas. Bien. Tenemos los tipos de radiología convencional y digital y digitalizada, eso lo sabemos, lo hemos visto, los distintos tipos de, eso es la tarea que ustedes están haciendo ahora, muy bien, los felicito, los distintos modelos de obtención de imágenes, han escrito sobre radiología digital, tomografía, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, tomografía axial, todas esas cosas, ustedes la han tenido oportunidad de ver. La radiología digital, como saben, es la obtención de la imagen directa, que no tiene que pasar por el proceso de laboratorio. Los beneficios colaterales que tienen, sanitario, económico, ergonómico y diagnóstico envío de resultados. La ventaja, menor dosis para el paciente y el operador, menor cantidad de materiales contaminantes, te ahorra placas, rollos radiográficos, reveladores, fijadores, todas esas cosas. Tiene el mantenimiento te ahorra también el mantenimiento de los procesadores automáticos. Ergonómico también, porque tú puedes tener archivos digitales, no tienes que tener un archivo grande para guardar todas esas placas. Ya con la tecnología digital se ha simplificado. Bueno, también tiene un alto contraste, o sea, tiene mejor contraste, se pueden enviar las imágenes a la persona necesitada, como ustedes saben, te la pueden enviar a otro profesional. Eso se puede enviar, ese tornudito tan moletoso. Bueno, se puede enviar por internet, tiene muchísimas ventajas, facilita la interconsulta entre los profesionales, la comunicación con el paciente. Desventaja es relativa porque